Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. Bueno, después de que pasó la semana aniversario de la carrera, ya iniciamos nuevamente con las clases. En este caso, con la materia de química aplicada a la ingeniería. Bien, siguiendo con el programa de la materia, vamos a ingresar ya a un capítulo 3, donde vamos a titular Química Orgánica. Bien, definiendo de manera breve, química orgánica, indicamos, estudia los compuestos del carbono. O también química orgánica se llama la química del carbono, ¿no es cierto? Hasta el siglo XVIII se obtenía sustancias orgánicas de plantas y animales. O sea, hasta este siglo se pensaba de que estos compuestos orgánicos simplemente se podía obtener, en este caso, de plantas y animales, ¿no? Hasta que en 1828 el químico alemán de apellido Wöhler obtuvo urea, que es un compuesto orgánico, pero de dos compuestos inorgánicos, ¿no? Los compuestos inorgánicos en este caso se tomó en cuenta al cianato de plomo, cuyo el símbolo químico está representado precisamente de esta forma, el cianato de plomo, y luego se combinó en este caso con amoníaco acuoso, ¿no? NH3 es el amoníaco, ¿no? Y obviamente H2O sabemos que es el agua. Entonces, realizamos esta combinación del amoníaco acuoso y el cianato de plomo, que son compuestos inorgánicos, se ha obtenido en este caso la urea, ¿no? La urea, cuyo símbolo químico se le expresa precisamente de esta forma, ¿no? Esta es la urea, ¿no es cierto? La cual en este caso es una combinación de nitrógeno, hidrógeno, carbono y oxígeno. Pero además de ello también se obtuvo el hidróxido plúmbico, ¿no? Juntamente en este caso con la urea. La urea es un compuesto, en este caso orgánico, pero tal como les indicaba, la urea, que es un compuesto orgánico, ha sido obtenido, en este caso, de dos compuestos inorgánicos, ¿no? O sea, del cianato de plomo y del amoníaco acuoso, ¿no es cierto? Ahora bien, si hablamos del carbono, veremos algunas características precisamente de este elemento, donde el carbono, en este caso, bueno, tiene dos capas, la capa acá, la L, y sabemos que acá está el núcleo atómico, y en el núcleo atómico están los protones que tienen signo positivo y los neutrones que no tienen carga, ¿verdad? Y en órbita está girando en este caso los electrones, ¿no es cierto? De tal forma que el número atómico del carbono en este caso es 6, ¿no? El peso atómico es 12, a pesar de que en la tabla periódica está 12,001. Ustedes van a apreciar seguramente, pero vamos a en este caso tomar en cuenta como 12, ¿no? Además, el carbono en este caso tiene 6 electrones, es decir, girando precisamente alrededor del núcleo atómico, ¿no? Donde en la capa K, en este caso, se tiene 2 electrones, ¿verdad? Y en la capa L se tiene en este caso 4. Hablamos de 1, 2, 3, 4 electrones de pensamiento. Entre las principales características del carbono, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre compuestos orgánicos e inorgánicos? O sea, las principales diferencias. Acá hice un listadito más antes de los orgánicos y luego de los inorgánicos, ¿no? Y luego ir relacionando de acuerdo a su significado, ¿no? De cada uno de estos compuestos. Por ejemplo, primero, los orgánicos en este caso son combustibles, mientras que los inorgánicos no son combustibles. Por otro lado,
indico como un punto 2, los orgánicos reaccionan lentamente, mientras que en los inorgánicos reaccionan instantáneamente o rápidamente, ¿verdad? Por otro lado, en este tercer punto, los orgánicos, compuestos orgánicos son volátiles, ¿no? Mientras que en los inorgánicos, fíjense bien, no son volátiles. ¿Sí? Entonces iremos viendo estas principales diferencias. Como un cuarto punto, indico sus moléculas, hablando siempre de los orgánicos, en este caso, contienen átomos de, fíjense bien, esto es importante, de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿no? Eso en los orgánicos. Mientras que en los inorgánicos, fíjense, las moléculas que lo contienen, sus moléculas contienen átomos de cualquier elemento de la tabla periódica, ¿no? Sabemos que estos elementos de la tabla periódica son varios, ¿verdad? Entonces, precisamente esa es la composición que tiene, en este caso, estos elementos inorgánicos. Como un quinto caso, acá indico, se extraen de la naturaleza, hablando de los orgánicos, ¿no? Se extraen de la naturaleza. Por ejemplo, el petróleo, el gas natural, carbono y otros elementos más. ¿Qué pasa en los inorgánicos? En los inorgánicos, fíjense, también se extraen de la naturaleza, ¿no es cierto? Y se encuentran, les indico, libres. Por ejemplo, como los óxidos, sales, hidróxidos, etc. ¿No es cierto? En sacar jóvenes les hago notar, les repito, las principales diferencias de los compuestos orgánicos e inorgánicos. Obviamente existen otras diferencias más, no lo estoy tomando en cuenta, pero he extraído en este caso los más principales, ¿no? Para tener una idea, ¿no es cierto?, de las diferencias entre estos compuestos orgánicos e inorgánicos. ¿De acuerdo? Bien, entonces una vez que vamos familiarizándonos poco a poco, más que todo con el elemento del carbono, vamos a referirnos ahora a la nomenclatura de estos compuestos orgánicos, ¿no? Y cuáles son los 10 principales elementos, más que todo tomando en cuenta los prefijos, ¿no? Entonces acá voy a colocar como subtítulo nomenclatura. Indico nomenclatura, ¿no? A ver, refiriéndome a este punto. Según IUPAC, enseguida les indico qué significa. Según IUPAC, bueno, es una sigla en inglés, pero traducido al castellano, ¿no es cierto? Se refiere a la Unión Internacional, en paréntesis, voy a escribir, Unión Internacional, Unión, indicaremos internacional, de química pura y aplicada. De química pura y aplicada. Bueno, por su significado en español, ¿no? ¿No es cierto? Esta institución es bastante conocida, según ustedes van a ver en varios textos, y es esta institución, digamos, quienes define la nomenclatura más que todo de los elementos, en este caso orgánicos, ¿no? A ver, los prefijos, les indico, los prefijos de los 10 primeros elementos, de los 10 primeros elementos, primeros indicaremos elementos, ¿no?
de los 10 primeros elementos, de acuerdo al número de átomos, de acuerdo, indicaremos al número de átomos, ¿no? Al número de átomos, pero ¿qué tipo de átomos? Obviamente de átomos de carbono, ¿no? Átomos, indicaremos de carbono. Indicamos son. A ver, ¿cuáles son estos 10 primeros elementos? Por ejemplo, fíjense el met, se utiliza esta palabra, donde en este caso significa que tiene un átomo de carbono, ¿no? Por otro lado está el et, que tiene dos, ¿no es cierto? Dos átomos de carbono. Está el prop, significa 3, ¿no? Luego está el but, bueno, el but significa 4. También en este caso el paint. El paint en este caso con 5. Por otro lado también el X, ¿no? X significa en este caso 6, ¿no es cierto? El et con 7 elementos de carbono, ¿no? Luego está el oct, ¿no? Con 8, el non con 9 y finalmente el dec con 10. Si estamos hablando, les repito, solamente en este caso de los 10 primeros elementos de acuerdo al número de átomos de carbono. Obviamente acá existe el UDEC, DODEC, ¿no? Acá podemos ir tomando en cuenta más átomos de carbono con 11, 12, 13, bueno, 20, 25, etc. Pero tampoco vamos a profundizar mucho, y más que todo vamos a tomar en cuenta diferentes compuestos orgánicos con estos 10 primeros elementos, nada más. ¿De acuerdo? Bien, por otro lado, tomaremos en cuenta ahora los tipos, diremos, voy a colocar como subtítulo, de enlace. Tipos de enlace o de unión, como ustedes quieran, entre átomos de carbono. Entre, diremos, átomos, bueno, entre átomos de carbono. A ver, ¿cuáles son estos tipos de enlace? Porque en las fórmulas que vamos a utilizar, especialmente en las fórmulas semidesarrolladas, ¿no es cierto? Vamos a tomar muy en cuenta los tipos de enlace que existen precisamente entre estos átomos de carbono. A ver, por ejemplo, son las siguientes, digamos, ¿no? Indicaremos las siguientes. A ver, el primero. Un tipo de enlace que se utiliza con mayor frecuencia es el enlace covalente simple, ¿no? Repetimos covalente, indicaremos simple. ¿En qué consiste este enlace covalente simple? Donde dos átomos de carbono, punto seguido voy a colocar, dos átomos, indicaremos en este caso de carbono, dos átomos de carbono comparten un par de electrones. Bueno, enseguida escribo para que ustedes tengan referencia de este tipo de enlace, ¿no? Estamos en este primer tipo de enlace, les repito, llamado covalente simple. ¿No es cierto? Entonces, como este siempre decimos, dos átomos indicábamos
de carbono, compartiendo, indicaremos, compartiendo, a ver, una pareja de electrones. Una pareja, indicaremos, de electrones. Ahora, para ir aclarando este tipo de enlace, a ver, vamos a tomar como ejemplo a una molécula de etano. Por ejemplo, indico una molécula, decimos, de etano, ¿no? Cuando se habla de una molécula de etano, en este caso et significa dos, ya sabemos. Entonces este compuesto tiene dos carbonos, ¿no? Entonces acá colocamos, bueno, carbono, acá también carbono, ¿no? Y el enlace simple se lo identifica nada más con un signo de este tipo, ¿no es cierto? Una línea, digamos, ¿no es cierto? Donde obviamente está acompañado por los hidrógenos, ¿no? Acá hidrógeno, acá también hidrógeno, acá hidrógeno, acá también hidrógeno, acá también hidrógeno, ¿no es cierto? Entonces, esta es la forma estructural, indicamos en este caso la molécula de etano, ¿no? 2 carbonos y 6 hidrógenos. Entonces, el símbolo que se utiliza en este caso está definido, su símbolo, diremos, su símbolo es, indicaremos, ¿no es cierto? Carbono 2, hidrógeno 6. ¿Verdad? Refiriéndonos, les repito, en este caso, a un enlace covalente simple. Bien, por otro lado, también se toma en cuenta otro tipo de enlace, en este caso les indico covalente doble, ¿no? Covalente doble, ¿no? ¿Cuál es la característica principal del enlace covalente doble? Acá nuevamente coloco punto seguido, dos átomos de carbono, indicaremos, de carbono, comparten, indicaremos, ¿no? Comparten, digamos, dos parejas de electrones, ¿no? En este caso ya va cambiando con respecto al primer tipo de enlace. Comparten, decimos, dos parejas, bueno, de, en este caso, electrones. ¿No es cierto? Bueno, acá completamos de electrones. ¿No? A ver, por ejemplo, siempre vamos a ir aclarando con ejemplos. Por ejemplo, una molécula de eteno. Una molécula, indicamos, de eteno, ¿no? En este caso, fíjense, si estamos hablando de eteno, entonces acá tenemos el prefijo et, lo cual significa dos carbonos. Ahora, para identificar con el doble enlace, fíjense bien, se coloca dos líneas, una línea acá, otra línea acá. ¿No es cierto? Y luego se va tomando en cuenta los hidrógenos, ¿no? Entonces, los hidrógenos en este caso se van identificando, acá un hidrógeno, acá otro hidrógeno, acá otro hidrógeno y acá también otro hidrógeno. ¿No es cierto? Ahora, ¿cuál es su símbolo? En este caso, de esta molécula de eteno. Su símbolo indicaremos es, ¿no? Bueno, otra vez acá hablamos de dos carbonos, C2, ¿no es cierto? Y de hidrógeno 4, ¿verdad? ¿Sí? Acá solamente tenemos la presencia de 4 hidrógenos, pero acá se tiene un enlace doble, ¿no?
Y este es el símbolo químico precisamente de esta estructura. ¿De acuerdo? Bien, por otro lado, también nos referimos a otro tipo de enlace. Bueno, la cual recibe el nombre de enlace covalente triple, ¿no? Entonces acá colocamos tercero, ¿no es cierto? Entonces este otro tipo de enlace decía es el covalente triple, covalente triple. Nuevamente hago notar su característica principal, donde acá les indico de que dos átomos, punto seguido coloco antes, dos átomos, decimos, de carbono, compartiendo, o comparten, como ustedes quieran, ¿no es cierto? Compartiendo, decimos, a ver, tres parejas de electrones. Tres parejas, indicamos, de electrones. ¿No es cierto? Aclaramos nuevamente con ejemplo, acá decimos por ejemplo, indicamos, a ver, una molécula de etino. Una molécula de etino. ¿No? A ver, tomamos en cuenta su forma estructural, en este caso, de una molécula de etino. Entonces acá, fíjense, nos indica dos carbonos, ¿no? Ahora, el enlace covalente triple se define con tres líneas, ¿no? 1, 2 y 3. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué pasa con los hidrógenos? Los hidrógenos, fíjense, solamente acompañan ahora de esta forma, ¿no? Acá un hidrógeno, en este caso acá un hidrógeno. ¿De acuerdo? Ahora, en base a ello, indicamos de que su símbolo indicaremos, su símbolo o fórmula también podemos indicar, ¿no? ¿No es cierto? Su fórmula, en este caso, es. Estamos hablando nuevamente de carbono 2 y también de hidrógeno 2. ¿No es cierto? Dos carbonos y dos hidrógenos. ¿De acuerdo? De esa forma, jóvenes, vamos definiendo estos tres tipos de enlace, ¿no? Hablamos acá, hablamos de que estos tipos de enlace que vimos, el simple, el doble y el triple, ¿no? Entonces, acabamos diciendo de que todos ellos son acíclicos, ¿no? Todos ellos, indicaremos, son... Licenciado, una pregunta. Son acíclicos. Sí, dígame. Una pregunta. En el triple, esos tres iones que están entre medio entre carbono, ¿qué significa o cómo se les representaría más o menos? Hola, ¿qué es este enlace? O sea, exacto, Luis, es que esa parte no estaba... lo que tienen que identificar bien son estas líneas, ¿no? En el doble hemos colocado acá precisamente dos líneas entre carbono y carbono, ¿sí? Entendiéndose el covalente doble. Ahora, si tomamos en cuenta el covalente doble, obviamente acá los hidrógenos simplemente acompañan de esta forma, ¿no? 1, 2, 3, 4, ¿no? ya listo, ya comprendí. Diferencia Muchas este gracias. caso del primero que se tenía. En este caso se tiene 6 hidrógenos, ¿no ven? Mientras que en este caso obviamente se tiene 4, ¿no? Ahora, cuando se tiene el triple enlace, ¿qué pasa con los hidrógenos? Disminuye 2, ¿no es cierto? Pero eso también compensa, fíjense bien, con 3 líneas, entre carbono y carbono, y aparecen solamente 2 hidrógenos. Entonces el símbolo químico, ¿no? ¿No es cierto? De carbono 2, hidrógeno 2, ¿no es cierto? En este caso también tenemos carbono 2 y hablamos de hidrógeno 4. Entonces, de manera, jóvenes, vamos a ir, en este caso, identificando más que todo con estos símbolos, ¿no?
o fórmulas químicas también por el tema de estos enlaces. Ahora, existe un otro tipo, para concluir esta parte de enlaces, no, perdón, un cuarto tipo de enlace, la cual se define a estructuras cíclicas. Estructuras cíclicas. ¿No es cierto? Si bien estos tres primeros que hemos visto, les repito, el simple, el doble y el triple, todos ellos simplemente, fíjense bien, podemos definir también como acíclicos, ¿no? O sea, que en otras palabras no son cíclicos, ¿no? Mientras que también, fíjense, en esta otra forma de enlace que se utiliza en estructuras cíclicas, ya va unido estos elementos, por ejemplo, fíjense, vamos a tomar como ejemplo al ciclopropano. O también aclarar diciendo de que en las estructuras cíclicas, ¿no? De punto seguido colocó, se unen, diremos, formando anillos. Formando, indicaremos anillos. Por ejemplo, fíjense, acá voy a colocar carbono, acá carbono, acá también carbono. ¿Sí? Ahora, estas moléculas de carbono, fíjense, tomamos en cuenta que tienen enlaces simples, de esta forma, y están acompañadas, en este caso, de hidrógenos. Por ejemplo, pues este carbono acompaña dos hidrógenos, acá hidrógeno, acá también hidrógeno. También este carbono acompaña, fíjense bien, acá un hidrógeno, acá también un hidrógeno. A este carbono también acompaña un hidrógeno y también acompaña otro hidrógeno, ¿no? Entonces, este tipo, les repito, de enlaces ya se llaman estructuras cíclicas. En este caso estamos utilizando 3 átomos de carbono, ¿no? Entonces, el nombre que recibe, fíjense, es ciclopropano, ¿no? Es el ciclopropano. ¿No es cierto? ¿Por qué en este caso propano? Porque precisamente, fíjense, pro, fijo de 3, ¿no? O sea, acá tenemos precisamente 1, 2, 3 carbonos. Ahora, como vamos a ver más adelante, fíjense, también adquieren formas geométricas. En este caso, al ciclopropano, en este caso es un ciclo, ¿no? Como se notarán, forma en este caso un triángulo, ¿verdad? Entonces también se lo puede identificar con la figura, en este caso, de un triángulo. Refiriéndonos al ciclo propano. ¿No es cierto? Entonces, bueno, jóvenes, vamos tomando en cuenta estos primeros elementos. Referidos a los enlaces que se van considerando, ¿no? Ahora bien, por otro lado, también vamos a referirnos, voy a colocar como subtítulo, a clases de compuestos, clases, les indico, de compuestos orgánicos. Orgánicos. ¿Cuáles son estas clases más bien de compuestos, en este caso orgánicos? A ver, les indico de que son los hidrocarburos, acá ya ingresamos al concepto de hidrocarburos, son, les indico, los hidrocarburos, ¿no es cierto? Hidrocarburos, formado por hidrógeno y carbono. Formado, indicamos, por hidrógeno y carbono, ¿no? Precisamente esta palabra, fíjense, de hidrocarburo, ¿no es cierto? Es una composición nada más que de los elementos de hidrógeno y carbono, ¿no? O llamados directamente hidrocarburos, ¿no es cierto? Ahora,
Fíjense, ¿cuál es la clasificación que tiene? Acá lo voy a realizar de la siguiente forma. Bueno, indico, acá están los hidrocarburos, ¿no? Voy a representar de esta forma. ¿Y cuál es la clasificación que tiene? Fíjense, siempre de manera así, puntual y rápida, ¿no? Para no perder mucho tiempo, digamos. Voy a ocupar este espacio. Bueno. Entonces, fíjense, la clasificación que tiene, fíjense, está representada en dos grandes grupos, ¿no? Bueno, represento de esta forma, donde inicialmente en este caso se divide en alifáticos, estoy hablando de los hidrocarburos, y luego en aromáticos, ¿no? Bueno, aromáticos, ¿no es cierto? Estos son los dos grandes grupos en los cuales se divide los hidrocarburos. ¿Sí? Ahora bien, en los alifáticos, fíjense, se dividen a su vez en cuatro grupos, ¿no es cierto? Acá voy a ir representando, ¿no? Esta división que tiene. Bueno, esta parte voy a borrarlo. Bueno, espero que esta parte esté copiado. Bueno, esta parte lo voy a borrar. ¿Sí? Ahora sí, voy a tomar en cuenta estos cuatro grupos. Este es el primer grupo, enseguida indicamos de qué grupo se trata. Luego también se toma en cuenta este otro grupo, ¿no es cierto? Luego también se tiene este otro grupo, ¿no? Y finalmente se tiene este otro. Me refiero más que todo a los alifáticos. ¿Perdón? Ahora bien, en el primer grupo está referido en este caso a los alcanos, ¿no? Acá se coloca los alcanos. En este otro grupo se coloca a los alquenos. En este otro grupo se coloca a los alquinos, ¿no? Y en este otro grupo se coloca a los cíclicos, ¿no es cierto? Se coloca en este caso a los cíclicos, ¿no? Entonces estos son, les repito, los cuatro grupos que se tiene en los alifáticos, ¿no es cierto? A ver, nos referimos al primer grupo. En este caso, representamos a los, representamos, les decía, a los alcanos, todo con subtítulo, alcanos. A ver, ¿qué pasa con este primer grupo? Fíjense. Les indico de que tienen enlaces simples, decimos enlaces simples, indicamos de los alcanos, ¿no es cierto? Son acíclicos, indicaremos acíclicos, ¿no es cierto? Pero aparte de ello, también indicamos de que son saturados, ¿no? Son acíclicos, para ir aclarando, y son hidrocarburos saturados, más bien. Y son hidrocarburos, indicaremos saturados, refiriéndome en este caso a los alcanos, ¿no? Además, los nombres de los compuestos, esto es importante anotar, los nombres, indicaremos de los compuestos, diremos, terminan en an, ¿no? Según
la nomenclatura, en este caso IUPAC. ¿No es cierto? Ahora bien, entonces, si nos referimos a este primer grupo de los alifáticos, a ver, vamos a ir aclarando precisamente con los siguientes ejemplos, ¿no? Pero sin antes también hacer notar, en este caso, su fórmula, ¿no? O sea, su fórmula general. Bueno, se tendrán de esa forma, ¿no es cierto? Indicarles entonces de que, a ver, su fórmula es, diremos, su fórmula, les indico en este caso, es, ¿no? Estamos hablando de los arcanos. Acá el CnH2n más 2, ¿no? Donde, en este caso, n, ¿qué valores adquiere? Fíjense, n adquiere los valores, en este caso, de 1, 2, 3, 4, 5, etc. ¿No es cierto? Dependiendo del número de carbonos que queremos tratar, ¿no? Por ejemplo, no sé, siempre aclarando con algunos ejemplos. Estamos en los alcanos, ¿sí? Por ejemplo, fíjense un compuesto bastante conocido, ¿no es cierto? Es precisamente que coloco un carbono acompañado de 4 hidrógenos. ¿No es cierto? Entonces, esta estructura química, digamos, de este elemento es conocido como el metano. Entonces, el metano, fíjense, tiene un carbono y 4 hidrógenos. ¿Está bien? Basándonos en esta formulita, ¿no? N es 1, ¿no ven? Acá se sobreentiende. Tiene 4 hidrógenos, acá está, fíjense, si N vale 1, 2 por 1, 2, más 2, 4. Significa eso que tiene 4 hidrógenos. Y aquí está, 4 hidrógenos, un carbono. Y se llama metano, ¿no? Otro ejemplo que podemos tomar en cuenta es, por ejemplo, cuando se tiene ya 12, también, digamos, ¿no? Cuando se tiene en este caso ya 2 carbonos. Bueno, pues tiene los hidrógenos correspondientes, hidrógeno, 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 acá tenemos hidrógeno, acá tenemos hidrógeno, acá tenemos hidrógeno. ¿No es cierto? Estamos hablando del elemento etano, ¿no? Y el etano se simboliza en este caso con la fórmula de carbono 2, hidrógeno 4. Perdón, en este caso 6, ¿verdad? ¿No es cierto? 2 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrógenos. ¿Sí? Pasándonos, les repito, en esta fórmula. ¿De acuerdo? Ya jóvenes, estamos ya sobre el tiempo. 10 minutos de descanso, jóvenes, y volvemos. ¿Sí? 10 minutos, jóvenes.